Buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase de potencias. Primero tenemos que recordar lo siguiente. Cuando hablamos de potencias, nos referimos a expresiones de la forma b elevado a n. Pero b elevado a n se desarrolla como b por tantas veces b. ¿Cuántas veces b? N veces b. Y lo anotamos ahí. En otras palabras, estamos indicando de que la b viene a llamarse la base y n le llamaremos el exponente. Exponente. Para que se entienda bien la idea, vamos a un ejemplo. Imaginemos que tenemos 2 al cubo. Eso quiere decir que el 2 se tiene que multiplicar 3 veces por sí mismo. O sea, 2 por 2 y por 2. Muy bien, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por lo tanto, 2 al cubo es igual a 8. En este caso, el número 2 es la base y el número 3 es el exponente. Facilísimo. Veamos ahora las propiedades de las potencias. Así es, las propiedades son como la regla del juego de las potencias. Entonces, la primera propiedad le vamos a llamar de la siguiente manera. En la primera propiedad tenemos b elevado a m por b elevado a n. O dicho de otra manera, una multiplicación de dos números con igual base y distinto exponente. Cada vez que tengamos esa situación, la base se conserva y los exponentes se suman, o sea, m más n. Como por ejemplo, si tuviésemos el número 2 al cuadrado por 2 al cubo, aquí me doy cuenta que la base es exactamente la misma, pero los exponentes cambian. Por lo tanto, eso es lo mismo que 2, claro, conservo la base, y los exponentes se suman, o sea, 2 más 3. Y todos sabemos que 2 más 3 es igual a 5. Por lo tanto, 2 a la quinta es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Veamos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Eso quiere decir que 2 al cuadrado por 2 al cubo es igual a 32. Pasemos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es muy parecida a la primera, pero esta vez en vez de una multiplicación tendremos una división. Como por ejemplo, b elevado a m dividido por b elevado a n. Eventualmente, en algún problema podríamos ver esto no como una división, sino que como una fracción, pero es exactamente lo mismo. O sea, eso equivale a b elevado a m partido en b elevado a n. O sea, una división también es una fracción. En este caso, de la misma manera, la base se conserva y los exponentes se restan, o sea, m menos n. Por ejemplo, podríamos tener la expresión 5 a la quinta dividido en 5 al cubo. ¿Se imaginan que yo no supiera esta propiedad? Si yo no supiera esta propiedad, tendría que estar multiplicando el 5 veces por sí mismo y luego dividiéndolo por el 5 multiplicado por 3 veces por sí mismo. O sea, nos demoraríamos muchísimo. Es mucho mejor entonces aplicar la segunda propiedad que nos dice que cuando tengo una división de igual base y de distinto exponente, la base se conserva y los exponentes se restan. O sea, 5 menos 3. Y todos sabemos que 5 menos 3 es igual a 2. Y 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso nos da 25. Muy bien, por lo tanto, 5 a la quinta dividido por 5 al cubo es igual a 25. Tercera propiedad, vámonos a la tercera propiedad. En esta tercera propiedad tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el valor a elevado a m por b elevado a m. O sea, ¿qué pasa cuando tengo una multiplicación
de distinta base esta vez y de igual exponente. Fácil, puedo multiplicar directamente las bases, o sea, a por b, y todo eso elevarlo al exponente m. Como por ejemplo, tenemos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Multiplicación de distinta base y de igual exponente. Las bases se multiplican directamente, o sea, 3 por 2, y el exponente se copia. Y 3 por 2 es igual a 6. 6 al cuadrado es igual a 6 por 6, 36. Muy bien, así de simple. Pero si existe eso para la multiplicación, claramente también existe para la división. O sea, esta vez tenemos una división de distintas bases, pero de igual exponente. Entonces, cuando tenemos una división de distintas bases y de igual exponente, podríamos dividir directamente las bases, o sea, a dividido en b, y lo que nos da lo elevamos a m. Hay que recordar que en este caso b debe ser distinto de 0, al igual que en la propiedad número 2. Ahí yo no puedo poner un 0 en el denominador. Entonces definimos acá que b debe ser distinto de 0. Entonces, en esta propiedad número 4, estamos diciendo, por ejemplo, que 4 a la quinta partido por 2 a la quinta, ¿cómo lo resolvemos? Alguien que no sabe la propiedad lo haría por separado y se demoraría muchísimo. Nosotros, como sabemos la propiedad, bastaría con dividir directamente las bases, o sea, 4 dividido en 2 y todo eso elevado a la quinta. Pero 4 dividido en 2 es igual a 2, 2 a la quinta. Y por lo que vimos por aquí arriba, 2 a la quinta es lo mismo que 32. O sea, 32 nos da ese valor. Muy bien, vámonos ahora a la quinta propiedad. La quinta propiedad, ¿qué nos dice? Esta regla del juego, que es la número 5. Nos dice que cuando yo tengo, por ejemplo, un número cualquiera elevado a un exponente y todo eso lo vuelvo a elevar a otro exponente, eso se multiplica directamente. Ahora, como la multiplicación es conmutativa, esto yo podría escribirlo de esta manera también. Pero todos sabemos ya que eso es lo mismo que a elevado a m por n. O sea que cuando tenga varios exponentes, en este caso, los puedo multiplicar en forma directa. Como por ejemplo, si tenemos 3 a la cuarta y todo eso elevado al cuadrado. Podríamos decir, esto es lo mismo que 3 elevado a 4 por 2. Y 3 elevado a 4 por 2, 8. Eso nos da 3 a la octava. O sea, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Se multiplica 8 veces el número 3 por sí mismo. Así de simple. Obviamente eso lo puedo desarrollar, pero como el objetivo de esta pequeña clase es mostrar las propiedades, no voy a ocupar mi atención en eso. Vámonos ahora a la propiedad número 6. Propiedad número 6, ¿qué es lo que nos dice? Si tengo, por ejemplo, un número cualquiera b elevado a un exponente negativo, de partida yo no puedo trabajar con exponentes negativos. Por lo tanto, lo que hago es pasar ese número al denominador, o sea, b elevado a n. Ahora, nosotros sabemos que eso es lo mismo que 1 partido en b elevado a n, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque 1 elevado a n va a ser 1 siempre. También tenemos una segunda propiedad perteneciente a esta, la número 6, y nos pregunta qué sucede cuando yo tengo simplemente una fracción, o sea, a partido en b. Esa fracción a partido en b, imaginemos que la tengo elevado a un exponente negativo, o sea, a menos m. De partida no puedo trabajar con exponentes negativos, entonces lo que hago es colocar el recíproco de este valor. O sea que en vez de a partido en b, voy a colocar b partido en a. Y todo eso, esta vez, elevado a un m, pero positivo.
O sea, en otras palabras, tengo que pensar cómo traspasar el exponente negativo a positivo. Y ahí ya sabemos que es simplemente colocando el recíproco. Recordemos que no puede haber un cero en el denominador, entonces vamos a decir que A y B deben ser distintos de cero. Como por ejemplo, acá tenemos los números 2/3 elevado a -2. Pero veo que tengo un exponente negativo. No puedo trabajar con exponente negativo. Entonces, para pasarlo a positivo, coloco el recíproco de 2/3, que es 3/2. O sea, lo doy vuelta. Y ahora sí, elevado al exponente positivo. Ahora, sabemos que si tenemos 3/2 al cuadrado es porque tanto el numerador 3 como el denominador 2 se están elevando al cuadrado. O dicho de otra manera, eso es lo mismo que 3 al cuadrado partido en 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, 9. 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, 4. Por lo tanto, ahí tenemos el valor 9/4. 9/4. Facilísimo. Y vayamos ahora a la propiedad número 7. ¿Y qué es lo que nos dice la propiedad número 7? Nos dice que todo número elevado a 0 siempre va a ser 1 para todo número b distinto de 0. Claro, porque yo no puedo decir 0 elevado a 0. No voy a obtener una respuesta ante eso. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el número 21 elevado a 0, todo número elevado a 0 es igual a 1. Así de facilísimo. Hasta el momento, por lo tanto, hemos estudiado 7 propiedades. Pero hay algunas observaciones que hacer en este caso. ¿Cuáles son esas? Una de ellas es escribir, por ejemplo, la potencia de 10. Las potencias de 10 con exponente positivo, con exponente positivo. Como por ejemplo, imaginemos que tenemos el valor 10 elevado a 0. Es fácil porque 10 elevado a 0, de acuerdo a la séptima propiedad, es igual a 1. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Pero fíjense ahora, cuando tengo 10 al cuadrado, eso es lo mismo que 10 por 10, o sea, 100. Es como que el exponente me indica la cantidad de 0 que va después del 1. De hecho, si tengo 10 al cubo, eso es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. O sea, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. De nuevo, yo digo, wow, entonces si hay exponente 3, puedo colocar 3 ceros. Y así puedo ir de manera rápida y sucesiva. 10 a la cuarta va a ser un 1 con 4 ceros. 10 a la quinta va a ser un 1 con 5 ceros. O sea, 100.000. Facilísimo. Otra observación que también debemos aprender es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos potencias de 10 con exponente negativo, Perfecto, veamos qué quiere decir esto. Por ejemplo, ya sabemos que 10 elevado a 0 es igual a 1, porque lo estudiamos acá en la séptima propiedad. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Pero ahora si tenemos 10 elevado a menos 1, esto lo podemos escribir como un número decimal, o sea, como 0,1. ¿Por qué? Porque este número que está en negativo indica en cierta manera la cantidad de números que hay después de la coma, o sea, dice menos 1, un número después de la coma. Ahora, todos sabemos que eso también es lo mismo que un décimo. Por otra parte, si tenemos 10 elevado a menos 2, eso es lo mismo como que colocar 0,01. ¿Por qué? Porque hay dos números después de la coma, donde el 1 obviamente es uno de ellos. Y eso también lo podemos escribir como 1 partido en 100. Otro ejemplo, si tenemos 10 elevado a menos 3, eso es lo mismo que decir 0,001, o sea, 3 números después de la coma.
Y eso ya sabemos que es lo mismo que 1 partido en 1000, que ya debimos haber aprendido con antelación. ¿Qué otra observación tenemos que hacer, ya que estamos hablando de potencias? Una de ellas son los signos, voy a colocar acá signos de una potencia. Signos de una potencia. Por ejemplo, a modo de observación número 1, debemos recordar que todo número, sea positivo o negativo, elevado a un número par, siempre va a ser ese mismo número positivo elevado al mismo par. O sea que, en cierta manera, todo número elevado a un exponente par, voy a tener una solución positiva de aquel mismo número. Hay que tomar en consideración que eso es para todo n perteneciente al conjunto de los números enteros, y un valor b perteneciente al conjunto de los números reales, o sea, b puede tomar cualquier valor, sea positivo, negativo, el cero. Otra segunda observación es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos, este es el número 2, si tenemos, esta vez como número 2, un número cualquiera, sea positivo o negativo, o sea, más menos b, pero esta vez elevado a un número impar. Un número impar lo podemos escribir como 2n más 1, ya, a un número impar. Eso va a mantener el signo de la base, o sea, más menos b, y va a ir elevado nuevamente a ese valor impar, o sea, 2n más 1. Eso obviamente para todo n que pertenece al conjunto de los números enteros, y b pertenece al conjunto de los números reales. O sea, el valor de n es un número entero y r puede ser un número real, o sea, hasta fraccionario, imagínense. Tercera observación. En esta tercera observación vamos a ver que todo número, sea positivo o negativo, o sea, más menos b, por ejemplo, elevado a menos 1. Ya vimos que no puedo trabajar con exponente negativo. Entonces lo que hago es colocar el recíproco de él, o sea, 1 partido en b, donde va a mantener el mismo símbolo que ya tenía, sea positivo o sea negativo. Y eso, por supuesto, va a ser más menos 1 partido en b. ¿Bajo qué condiciones? Entendiendo que b pertenece al conjunto de los números reales y además b debe ser distinto de 0 porque yo no puedo poner un 0 en el denominador. Veamos algunos ejemplos para disfrutar. Colocamos acá título de la canción, ejemplos, para que se entienda bien la idea. Ejemplos. Tenemos entonces el ejemplo número 1. ¿Y qué dice este ejemplo número 1? Me dice que tengo el valor menos 5 al cuadrado. ¡Wow! ¿Cómo haré ese menos 5 al cuadrado? Recordemos que un número negativo elevado a un número par, ¿cuánto da? Miramos acá. Un número negativo o positivo elevado a un número par siempre va a dar positivo. Por lo tanto, eso sería el mismo 5, pero esta vez positivo al cuadrado. Y 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5. Lo vamos a anotar, a pesar que esto se hace mentalmente, pero anotémoslo. 5 por 5, 25. Muy bien. Pasamos ahora al segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Y en el ejemplo número 2 vamos a tener el número menos 9 elevado a menos 2. De partida dijimos que no podemos trabajar con exponentes negativos. Por lo tanto, lo que hago es colocar el recíproco de este valor. Sería entonces igual a 1 partido en menos 9, ¿ya? Y ahora sí, el exponente queda positivo. O sea, traspasé exponente negativo a positivo. Y para eso, en vez de menos 9, puse 1 partido en menos 9. Pero eso, ordenándolo, es lo mismo que 1 partido por menos 9 al cuadrado. Y aquí tenemos la misma situación. Un número negativo elevado a un número par.
Según el signo número 1, dice que un número negativo elevado a un par es el mismo valor, pero en positivo. O sea, dicho de otra manera, 1 partido por 9 positivo al cuadrado. Y todos sabemos que 9 al cuadrado es igual a 81. Y ahí lo tenemos, sería 1 partido por 81. Vayamos ahora al ejemplo número 3. El ejemplo número 3, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un número negativo elevado a un número impar? Miramos acá la ley de los signos y nos damos cuenta que un número negativo elevado a un impar mantiene su signo. Por lo tanto, el signo, como era negativo, ya sabemos que va a ser igual a menos. Y 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3. O sea, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Sería, por lo tanto, igual a menos 27. Pasemos al cuarto ejemplo. Y este cuarto ejemplo nos va a decir lo siguiente. Número 4. Vamos a tener acá, por ejemplo, el valor menos 6 elevado a menos 3. Similar al ejemplo número 2. De partida, yo no puedo trabajar con exponente negativo. Entonces, lo que hago es traspasarlo a positivo. Pero para traspasarlo a positivo, estoy obligado a poner el recíproco de menos 6, que es lo mismo que 1 partido en menos 6. ¿Ya? O sea, pasa a formar parte del denominador. Ahora, sabemos que tanto el 1 como el menos 6 se elevan al cubo, o sea, 1 al cubo da 1 y menos 6 al cubo lo voy a volver a anotar por un tema de orden, menos 6 al cubo. El numerador queda igual, pero miren el denominador, menos 6 al cubo, o sea, un número cualquiera, positivo o negativo, elevado a un número impar. ¿Cuánto da? Da de partida una solución con el mismo símbolo, va a ser negativo. Y aquí sería 6 al cubo, o sea, 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Entonces la solución es igual a menos 1 partido en 216. O sea, el hecho de que esté el signo menos en el denominador hace que yo pueda llevarlo al numerador o lo coloco a nivel central, a nivel de la línea de fracción. Pero esto es muy fácil. Vayamos entonces a ejercicios un poco más complicados. Por lo tanto, el título de la canción es Ejercicios para disfrutar, ¿cierto? Ejercicios para disfrutar. Entonces tenemos el ejercicio número 1. Nos piden determinar el valor de la siguiente expresión. Por ejemplo, menos 2 por menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado por menos 2 elevado a menos 1. ¿Eso a cuánto equivale? Recordemos que cuando nos enseñaban a desarrollar ejercicios de este tipo, nos dijeron que habíamos que desarrollar separaciones. O sea, dicho de otra manera, tenemos que hacer eso primero y luego tenemos que hacer eso. ¿Ya? Porque primero va la multiplicación, luego la división, suma y la resta. Entonces veamos la primera parte. Por ejemplo, menos 2 queda exactamente igual, menos 2, no le hago nada, por menos 3 al cuadrado. Pero un número negativo elevado a un número par va a dar positivo. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Se dieron cuenta que quedó positivo, estaba como negativo y ahora positivo porque estaba elevado al cuadrado, a un número par. Y 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3. Y 3 por 3 es igual a 9. A esto le voy a poner un paréntesis solo por un tema de orden, no tiene otro sentido. Ahora, menos 2 al cuadrado, lo mismo. ¡Wow! Tengo un número negativo elevado a un exponente par. Por lo tanto, la solución va a ser positiva. Y 2 al cuadrado es 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Muy bien. Y acá
tengo el problema de que hay un exponente negativo y habíamos dicho que no puedo trabajar con exponentes negativos. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 partido en menos 2, ¿cierto? Porque para pasar el exponente negativo a positivo, o sea, elevado a 1, voy a tener que tomar este menos 2 y colocarlo en el denominador. Ahora, todo esto, alguien podría decirme, oh, pero faltó el exponente y me podría obligar a hacer eso. Pero no tiene sentido porque todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces, 1 partido en menos 2 elevado a 1 es exactamente lo mismo, 1 partido en menos 2. Así que permítanme eliminarlo. Y por un tema de orden, le vamos a poner también paréntesis. Muy bien. Ahora lo peinamos. ¿Cuánto es menos 2 por 9? Eso da menos 18. Ahora acá, ¿cuánto es 4 por 1? 4. Lo voy a hacer igual, a pesar que se puede desarrollar mentalmente. Partido en menos 2. Pero esto es muy fácil. ¿Cuánto es 4 dividido en menos 2? Eso es igual a menos 2, ¿cierto? 4 dividido en menos 2 nos da menos 2. Y menos 18 menos 2 es igual a menos 20. Y ahí por fin tengo la solución final. Ese ejercicio que se veía tan complicado, en realidad es bastante fácil. Pasemos al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos piden determinar el valor de la siguiente expresión, como por ejemplo 3 cuartos elevado a 3a menos 5 y colocamos 3a menos 5. Y eso lo vamos a multiplicar por 0,75. Todo eso elevado a 7 menos 3a. Fácil de fácil. ¿Por qué es tan fácil? Porque fíjense qué pasa acá. Alguien se dio cuenta que el 0,75 equivale a decir, lo voy a colocar en color verde para separar del desarrollo formal. Entonces equivale a decir lo siguiente, 0,75 es lo mismo que 75 partido en 100, ¿cierto? 75 centésimos. Eso lo puedo simplificar por 25, tanto en el numerador como el denominador, y me queda finalmente 3 cuartos, o sea, el mismo valor que allá. Por lo tanto, esto lo podríamos reescribir, lo podríamos peinar y dejar como 3 cuartos elevado a 3a menos 5 por 3 cuartos de nuevo, elevado a 7 menos 3a. Y fíjense, acá tengo una multiplicación de igual base y de distinto exponente. Cuando sucede eso, puedo, según la propiedad número 1 que revisamos por allá arriba, según eso puedo mantener la base, o sea, 3 cuartos, y los exponentes se suman, o sea, 3a menos 5 más 7 menos 3a. Pero acá lo que sucede es lo siguiente, 3a menos 3a se van, o sea, 3a menos 3a es igual a 0, y menos 5 más 7 es igual a 2, o sea que eso nos queda, por lo tanto, como 3 cuartos al cuadrado elevado a 2, menos 5 más 7, 2. Y 3 cuartos al cuadrado es lo mismo que decir 3 al cuadrado partido por 4 al cuadrado. Obviamente aquí hay muchos pasos que se hacen mentalmente, pero como mi intención es tratar de enseñarle el procedimiento, lo estoy haciendo todo paso a pasito, especialmente pensando en las personas que les cuesta más. 3 al cuadrado es lo mismo que 9 y 4 al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto nos da 9 partido en 16. Maravilla de maravillas, pero muy fácil todo esto. Ya que hay 2 ejercicios, pasemos a un tercer ejercicio. Un tercer ejercicio que va a ser igual, pero igual de emocionante. Ejercicio número 3, ahí lo estamos colocando. Imaginemos ahora que tenemos la siguiente expresión. Por ejemplo, tenemos el valor de a elevado a x
partido en b elevado a i, y todo eso ya está elevado al cuadrado. A su vez está multiplicado por un b elevado a i, partido por un a elevado a x, y todo eso va a ir elevado a 3. Muy bien. A su vez, voy a elevar todo eso a otro exponente, menos 1. Y como si fuera poco, eso lo voy a dividir por menos b partido en a. Menos b partido en a, y el menos b partido en a lo voy a elevar a menos 2y. O sea, esta es la parte donde el profesor se enojó con nosotros y nos dio el tremendo ejercicio. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad es bastante fácil, porque lo único que debo hacer es aplicar propiedades. De partida, cuando tenemos varios exponentes, por ejemplo, a elevado a x y elevado a 2, claramente debo multiplicar los exponentes. Por ejemplo, esto quedaría como a elevado a x por 2 es lo mismo que 2x. Partido por lo mismo acá, porque el 2 se eleva tanto al numerador como al denominador. Entonces, b elevado a i y elevado al cuadrado es b elevado a 2i. Por, copio el signo por, lo mismo acá, b elevado a i elevado a 3 es lo mismo que b elevado a i por 3, 3i. Partido en a elevado a x elevado a 3 es lo mismo que a elevado a x por 3, 3x. Y todo eso se eleva a menos 1. Dividido por, muy bien, aprovechemos de dar vuelta a esto. Me refiero a lo siguiente. Recordemos que no puedo trabajar con exponentes negativos, entonces lo paso a positivo. ¿Cómo pasar el menos 2 a positivo? O sea, que quede como elevado a 2i, simplemente colocando el recíproco de menos b partido en a. Y eso es menos a partido en b. O sea, sería como colocar el numerador en el denominador y el denominador lo coloco en el numerador. Continuemos por acá. Entonces acá tenemos lo siguiente. Fíjense, esto lo voy a peinar un poco. Ya lo voy a peinar, no voy a hacer nada más. Por b elevado a 3i partido en b elevado a 2i por a elevado a 3x. Muy bien. Solamente lo ordené y eso va elevado a menos 1. Ahora esto es lo mismo que menos a partido en b elevado a 2y. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Fíjense, acá tengo algunas divisiones de igual base y de distinto denominador. Por lo tanto, podría llevar mi atención acá, a las bases A. Ahí queremos la atención en este momento. Entonces decimos, eso me acuerdo que cuando tenemos una división de igual base y de distinto exponente, la base se conserva y los exponentes se restan, o sea, 2x menos 3x. Claramente pudimos haberlo hecho mentalmente, pero lo estamos haciendo todo paso a paso para la gente que más le cuesta. Lo mismo con la b. Fíjense, tenemos una división también de igual base y de distinto exponente. La base se conserva y los exponentes se restan, o sea, 3i menos 2i. Y todo eso va a ir elevado a menos 1. Obviamente dividido en a partido en b, negativo, elevado a 2i. Entonces, a elevado a 2x menos 3x, si tengo 2x y le quito menos 3x, eso es lo mismo que decir 2 menos 3 menos 1, o sea, menos 1x, o sea, menos x. Por lo mismo acá. Tenemos b elevado a, ¿cuánto es 3i menos 2i? Me queda una i. Es como decir 3 manzanas menos 2 manzanas, una manzana, o sea, i. Y eso lo elevamos obviamente a menos 1, lo cual al final voy a tocar, porque acuérdense que no podemos trabajar con exponentes negativos. Eso lo voy a mantener, menos a partido en b, todo eso elevado a 2i. Muy bien. Continuamos con esta idea. Entonces,
Si peinamos esto, nos vamos a dar cuenta que a elevado a menos x, tengo un exponente negativo aquí adentro. Entonces yo no puedo básicamente trabajar con exponente negativo. Estoy obligado a pasarlo a positivo y quedaría como a elevado a x, pero en el denominador. Claro, a elevado a menos x, estando el a elevado a menos x en el numerador, hace que quede a elevado a x, pero esta vez en el denominador. Ahora, el b elevado a i no hay problema porque está positivo ese exponente, por lo tanto se mantiene en el numerador. Y todo eso lo voy a elevar a menos 1. Y eso va dividido a su vez por menos a partido en b. Y todo eso elevado a 2i. Entonces, ahora sí que puedo tocar este exponente menos 1. Como no puedo trabajar con exponentes negativos, los doy vuelta y queda como a elevado a x partido por b elevado a i. Y eso multiplicado por menos a partido en b y todo eso elevado a 2i. Vamos ahí pasito a pasito, ¿ya? Pasito a pasito para que no tengamos ningún problema. Pero fíjense, cuando tenemos acá a partido en b elevado a 2 algo, ese 2 algo es un número par. ¿Se acuerdan de que cuando tengo una base elevada a un exponente par, quiere decir que si la base es negativa, queda como positiva? Entonces yo podría eliminar ese signo menos y dejarlo como positivo. Entonces eso es lo mismo que decir lo siguiente: a elevado a x partido en b elevado a i. Y una división también es una fracción. Ahora, ese 2i, va elevando a la a y a la b. Por lo tanto, eso es lo mismo que a elevado a 2i partido en b elevado a 2i también. Aquí claramente, primero debemos multiplicar los extremos entre sí. O sea que los extremos entre sí quedarían de la siguiente manera: a elevado a x por b elevado a 2i. Todo eso lo divido por, ahora la multiplicación de los medios, cuya solución va a quedar en el denominador. A elevado a 2i por b elevado a i. Siempre tratamos de mantener un orden, colocar primero las a, luego las b, c, d, e, etc. Mantenemos el orden. Pero ahora fijémonos en lo que tenemos por acá. Acuérdense que cuando tenemos, en este caso, una división de igual base y de distinto exponente, ¿qué pasa con las bases? O sea, nuestra atención está colocada ahí. La base se conserva, es a, y los exponentes se restan, o sea, x menos 2i. Lo mismo va a pasar con la b, división de igual base y de distinto exponente. La base se conserva y los exponentes se restan. 2i menos i. Excelente, muy fácil. Eso es lo mismo que a elevado a x menos 2i por b elevado a 2i menos i. O sea, 2 manzanas menos una manzana, me queda una manzana, o sea, una i. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la solución final de esto sería igual a elevado a x menos 2i. Y eso multiplicado por b elevado a i. Excelente. Entonces nos damos cuenta que hasta el momento estamos aplicando todas las propiedades de las potencias, propiedades que estaban en la parte superior, ¿ya? Estas son las propiedades y que las definimos como 7 propiedades, entendiendo que todas estas propiedades tienen ciertas características que debemos respetar. Como por ejemplo, entender de que los valores de A con los cuales estoy jugando, el valor de B, el valor de M, el valor de N, todos son parte del conjunto de los números reales. Todos son números reales, los valores de A, B, M y N con los cuales juego. Vayamos entonces a hacer el último ejercicio, que es sumamente fácil, y fíjense, ejercicio número 4 y último. Tenemos acá 1 partido por 0,001 más 100
partido por 0,02 más 0,1234, perfecto, partido por 10. Entonces, lo primero que hago es tratar de ordenarme. Cuando digo tratar de ordenarme, es recordar que el número 0,001 también se puede escribir como 1 por 10 elevado a menos, veamos, 1, 2, 3. Hay 3 números después de la coma, sería elevado a menos 3. Por otra parte, el número 100, que no tiene decimales, es lo mismo que decir 10 elevado a, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, o sea, 10 al cuadrado. También debemos recordar que ese número, ese denominador 0,02, es lo mismo que decir 2 por 0,01, ¿cierto? 2 por 0,01 es lo mismo que 0,02. Y eso es lo mismo que decir 2 por 10 elevado a, ¿cuántos números hay después de la coma? 1, 2, o sea, elevado a menos 2. Finalmente, tenemos la expresión 0,123. Eso aquí sobró. Permítanme corregir acá. En el denominador iban solamente 4 números después de la coma. Ahí sí. Ahora sí que sí, para no cometer algún error por ahí. Entonces eso es lo mismo que decir 1 por 10 elevado a menos, veamos, 1, 2, 3, 4, hay 4 números después de la coma. Muy bien, y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos números. Por ejemplo, la expresión inicial, que era la pregunta, ya, a la cual hay que colocarle signo igual, obviamente, equivale a decir lo siguiente. Ahí dice 1 partido por 0,001, o sea, 1 milésimo, y eso equivale a 1 por 10 elevado a menos 3, o sea, 10 elevado a menos 3. Luego tenemos más el número 100, pero 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Tenemos 10 al cuadrado, partido por 0,02. Pero 0,02 es lo mismo que 2 por 10 elevado a menos 2. Más la tercera expresión, 0,0001, o sea, un 10 milésimo, es lo mismo que 1 por 10 elevado a menos 4, o sea, 10 elevado a menos 4, partido por 10, que es el denominador. Facilísimo. Esto lo peinamos. Fíjense que no puedo tener un exponente negativo. Por lo tanto, si este número está en el denominador, pasa al numerador. 1 partido por 10 elevado a menos 3 es lo mismo que 10 elevado a 3, 10 al cubo. Más, ¿qué más? Tenemos acá 10 al cuadrado. Pero miren esto, aquí tenemos una división de igual base. Mi atención está puesta acá, entonces. Tenemos una división de igual base y distinto exponente. La base se conserva y los exponentes se restan, o sea, el número 2 menos el menos 2. Y obviamente en el denominador quedó el 2. Más lo mismo acá, tenemos de nuevo una división de igual base y de distinto exponente. Recordemos que cuando no hay exponente es porque hay un 1 que no es necesario colocar. Por lo tanto, una división de igual base y distinto exponente, la base se conserva y los exponentes se restan. Y esto finalmente lo peinamos y queda de la siguiente manera. 10 al cubo más 10 elevado a 2 menos menos 2 es lo mismo que 2 más 2. Porque cada vez que vemos dos signos iguales juntos, queda como positivo. 2 más 2 es igual a 4. Partido en 2. Más lo mismo acá. Dice menos 4 menos 1, eso es igual a menos 5. Y de hecho podríamos dejar hasta acá este resultado, entendiendo de que lo que estamos haciendo es aplicar propiedades. Ahora, si alguien no lo quiere dejar así, simplemente coloque que 10 al cubo es igual a 1000, más 10 a la cuarta es lo mismo que 10.000 partido en 2, más 10 a la quinta es lo mismo que 0,1, 2, 3, 4 y un 1.
Ahora, si lo peinamos de nuevo y lo perfumamos, esto queda como 1000 más 10.000 dividido en 2 es igual a 5.000 más 0,00001, o sea, un 100 milésimo, 3, 4, 5. Excelente. Entonces, eso es lo mismo que 6.000 más 0,1, 2, 3, 4, 0 y un 1. Y al final queda 6.000, 1, 2, 3, 4 y un 1. Muchas gracias. Sumamente fácil entender las propiedades de las potencias. Muchas gracias.